La palabra de hoy es la introducción de esta serie de prédicas y quiero comenzar contándole una historia. Hanna, ¿me puedes poner la foto que te pasé? Quiero comenzar contándole una historia que me inspiró en este tema. Esta foto que ustedes ven acá, ese es Derek. Derek es mi hermano, si no sabían. Derek, nuestro pastor general, es mi hermano. Es aquel que está allá. Mi mamá, doña Jenny, ahí podía tener como 22 años tal vez. Mi papá, no es Tito. Y este pequeño soy yo. Y este es mi abuelo Opa. Opa significa abuelo en alemán, mi abuelo era alemán. Y aquí yo estoy quitándole los anteojos, estos mismos que tengo acá. No, mentira, no son los mismos. Este fue mi abuelo Opa. Y yo amo a mis dos abuelos. Mi abuelo Opa murió en 1988. Yo tenía 3 años. No sé si usted le ha pasado, pero hay veces que uno tal vez no conoció a una persona tanto, pero escucha tanto hablar de él que siente que lo conoce. Así me siento. Yo extraño a mi abuelo Opa. Fue un gran hombre. Y amo a mi abuelo Tito Med, que viene a la iglesia, no sé si lo han visto. Amamos a Tito Med. Y el Señor nos ha permitido compartir tanto con él, pero con Opa no nos permitió compartir tanto. Y le quiero contar, Opa fue un gran empresario, fue cafetalero. Él fue una persona que fue muy exitosa en el campo profesional y logró muchas cosas en su vida. Pero lo que admiro de él no es eso. Lo que admiro de él es que todo aquel que lo conoció solo habla maravillas de él. Maravillas. Cuando mi esposa y yo nos casamos, nos fuimos a vivir en una propiedad que tiene la familia de nosotros en Patarrá, Desamparados, en la pura montaña. Y es un pueblo muy rural. Y con el tiempo me comencé a involucrar con la gente del pueblo y iba conociendo gente del pueblo. Me metí al comité de seguridad. Soy el sheriff de Patarrá. En serio, un momento lo pensaba, tenía hasta una sirena en mi carro, mi esposa no me deja mentir, y veía alguna cosa, encendía la sirena, a ver qué estaba pasando, ¿verdad? Y la cosa es que con el tiempo fui conociendo mucha gente que conoció a mi abuelo. Y siempre que alguien llegaba y me presentaba, me acuerdo una vez que me presentaba, mi abuelo hizo muchas cosas increíbles. O sea, mi abuelo le regaló a gente casas, propiedades, dinero, cosas increíbles. Una vez vamos a una reunión de estas y llega un señor, me lleva y me presenta con otro señor y me dice: ¿sabe quién es él? El señor, no, un viejito que solo se reía, tan súper vacilón. Y le dice: él es el nieto de don Luis. Mi abuelo se llamaba Ludwig, que es un nombre muy común en Alemania, pero le decían don Luis. Y cuando le dijo eso, el viejito se puso los ojos todos casi que se le salían las lágrimas y me dice: usted es nieto de don Luis. Le quiero contar que cuando mi papá murió, no teníamos nada en mi casa y don Luis vino y nos trajo comida y nos dijo que nunca nos iba a faltar nada y cumplió su palabra. Dice que toda la familia recogía café con Opa, con mi abuelo, y que él les ponía billetes debajo de las cestas de café. Y ese era mi abuelo. Tenía muchas cosas malas, como todo mundo, como todos nosotros. Pero si algo admiro de él era su generosidad tan grande. Él era tan desapegado de todo. Y le quiero contar algo más. Mi abuelo nació en 1907. Vivió la Primera Guerra Mundial. Vivió la pandemia de la gripe española. Mi abuelo, y en la Segunda Guerra Mundial, cuando la guerra estaba terminando, sus papás le dijeron que se fuera de Alemania. Él se podía ir porque de casualidad él había nacido en Costa Rica. Sus papás habían hecho un viaje, su mamá embarazada, y él se podía ir, y él nació en Costa Rica, así que él era alemán de sangre, pero había nacido en Costa Rica, nunca había vivido acá. Y él se fue. Cuando él se va, tiempito después, la ciudad de Dresden, donde él vivía, fue bombardeada. Y eso usted no lo encuentra en muchos libros de historia, pero es la realidad. Inglaterra bombardea, ya en la guerra terminada, bombardea la ciudad de Dresden, matando a sus papás, a sus amigos, a sus familiares, a todos los que él conocía. Toda casa en Dresden, usted puede ver que está construida, los cimientos en ladrillos, y en los ladrillos a la mitad está quemado, porque eso es la marca del bombardeo de Dresden por los ingleses
cuando la guerra estaba terminada, una ciudad llena de civiles, uno de los crímenes de la humanidad más grandes que han de la historia moderna, para contarle algo interesante. Y mi abuelo vivió con eso. Él sabía lo que era la guerra, experimentó la guerra de la forma más dura posible, y aún así que yo creo, y no conocí a mi abuelo, se los digo, pero creo que mi abuelo entendía eso. Por eso él era tan desapegado de las cosas, porque entendía que había algo más importante que tener muchas posesiones o muchas cosas. Él entendía lo que era ser humilde y lo que entendía tratar a todo mundo con dignidad. ¿Cómo vas a salir de esta guerra? ¿Cómo saldrás tú de esta guerra? La gente que va a la guerra sale de dos formas: su vida es cambiada o su vida es peor, sales trastornado, loco, loca. ¿Cómo vas a salir de esta guerra? ¿Qué va a cambiar después de esta guerra? Porque como cristianos pasamos muchas guerras, muchas batallas, muchísimas batallas, y las batallas se complicarán, pero vendrán momentos de paz. ¿Cómo vas a salir de esta guerra? La gran pregunta que te quiero dejar hoy y que te tienes que mantener en esta serie de prédicas, cuando mis hermanos comiencen a predicar, mis compañeros, siempre tenga esa pregunta: ¿cómo vas a salir? Estamos en guerra hoy en día, estamos en guerra de muchas formas. No solo contra el COVID, estamos en guerra ideológica, estamos en crisis económica, estamos en batallas espirituales a niveles que creo yo que como cristianos nunca habíamos experimentado. Tenemos batallas personales en la carne, tenemos dudas y ansiedad y no sabemos qué va a pasar. Y aparte las batallas del mundo que vivimos, la tentación del mundo que todos como seres humanos vivimos. ¿Cómo saldrás de esta guerra? ¿Saldrás peor o saldrás mejor? ¿Están conmigo? ¿Sí? Sí, ok, levante sus manos. ¿Está conmigo? Toda prueba que el Señor nos permite pasar es para que entendamos, es para que como cristianos seamos mejores después, más humildes, más maduros, más radicales por el Señor, más dependientes de Él. No sé cuál es tu caso. Dice la Biblia, primera de Pedro 2:21, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como sufrió Cristo por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Y si usted es nuevo en la fe, quiero que sepa que como cristianos todos sabemos que Cristo sufrió lo peor, lo más difícil, la muerte más espantosa, sufrió las cosas más duras. Pero muchos no entienden que nosotros también como seguidores de Cristo estamos muchas veces llamados a sufrir aflicciones. Esas palabras son contrarias a lo que se predica en muchas iglesias de doctrina de la prosperidad, que hágate cristiano y todo va a estar mejor. Eso no es cierto en la Biblia, no es cierto. Así que hoy, como dijo ese versículo, hoy les voy a predicar del mejor ejemplo de todos, el mejor, y me emociona hablar de esto, es lo mejor de lo mejor. Vamos a hablar de nuestro Señor Jesucristo. Así que emociónese usted conmigo. ¿Sabe? Jesús vivió en un tiempo de la guerra más dura, más difícil. La guerra en todo ámbito. En lo físico, habían grupos radicales en Israel que estaban en contra de los romanos. Así que hacían atentados, asesinatos, revueltas. Y los romanos tenían que responder a esas revueltas. Derek predicó de eso la semana pasada. Tenían que responder a las revueltas. Así que en cualquier momento estaban en alerta roja. En cualquier momento había una revuelta y la gente era matada en las calles. Por otro lado, había una presión constante de Roma, donde le ponían impuestos al pueblo que no podían pagar. Y tenían que pagarlos y no iban a ser oprimidos. Pero además de la opresión de los romanos, había una presión en lo espiritual. Había un grupo de religiosos corruptos que eran los líderes religiosos de su tiempo, el Sanedrín, un grupo de gente que le ponía cargas pesadas a la gente en lo espiritual. Así que aparte de que estabas quebrado, te sentías indigno, sentías que ibas directo al infierno.
Pero además de eso, la muerte era inminente, inminente. En cualquier momento te morías, cualquier enfermedad. Habían pestes que arrasaban con civilizaciones enteras. Así que en cualquier momento te morías. De una gripe te morías. Una infección, sin los avances de la medicina moderna, en cualquier momento te morías. Y si no era de peste, y si no era de una gripe, y si no era de lepra, y si no era de nada de eso, habían campañas de crucifixiones masivas para los judíos, masivas. Se cree que en el tiempo que Jesús estuvo en la tierra, en sus 33 años de vida, hubieron más de 30,000 crucificados. No asesinatos, asesinatos hubieron muchísimos más, de judíos a manos de los romanos. Antes del Señor y después del Señor por hombres como Decio o Nerón, usted lo leerá en la Biblia. Pero además de eso, había una batalla con Satanás. El enemigo número 1 estaba ahí. Y recuerda que el Señor estaba en el desierto y Satanás viene a tentarlo. Así que hay una batalla de todo tipo y a Jesús le salían los endemoniados por todo lado. Jesús debía sacar esos demonios. Y además de todo eso, si cree que eso fue suficiente, hay una batalla contra la propia humanidad de Jesús. Quiero contarle eso. Humanidad. Jesús era 100% hombre y 100% Dios al mismo tiempo. Y él como hombre, dice la Biblia que él fue tentado en todo. En todo. Así que si creemos que Jesús no fue tentado como ese monje que se pierde en la montaña y para que no ser tentado, no, Jesús fue tentado en todo. Todo pecado fue tentado nuestro Señor. No cayó nunca, pero fue tentado en todas las cosas. Así que era una batalla. Si usted cree que eso no es guerra, no sé qué es guerra para usted. Y el Señor muchas veces nos mandará a la guerra y en medio de esa guerra habrá paz, en medio de esa tormenta. En valle de sombra de muerte no temeremos mal alguno, porque Él estará con nosotros. Eso dice la palabra del Señor. Y es lo más cierto, porque Jesús y la palabra del Señor son verdad en todo aspecto. Si lo conoces, lo sabes. Entonces, mis hermanos, pero hay un clímax de toda esta guerra que Jesús estaba viviendo. El clímax más grande es el momento de su crucifixión. Es el clímax más grande donde todas estas guerras se pusieron cada vez peor. Y hoy le quiero predicar de 7 enseñanzas que el Señor nos da en medio de la crucifixión, en medio de ese momento, del momento más duro de la vida de nuestro Señor. Así que ponga mucha atención, ¿ok? Número 1, voy a ir leyéndole. Nos vamos a quedar solo en los evangelios. Si tiene su Biblia, solo en los evangelios. De Mateo a Juan nos vamos a quedar hoy. Y vamos a leer las últimas palabras de nuestro Señor. Una vida de perdón. Lucas 23:34. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cuando Jesús decía eso, los soldados estaban apostando para ver quién se quedaba con las ropas de nuestro Señor. Jesús crucificado en la cruz, su piel, dice la Biblia que su piel fue molida con los latigazos que le dieron antes. Molida, no rota, molida. Sus manos y sus pies perforados. Fue escupido, se burló. La gente se burló de él. De los que él venía a salvar, se burlaban de él. Lo tentaban, lo humillaron. Estaba aquí orando por aquellos que lo estaban asesinando, pidiéndole al Padre por aquellos que lo mataban. Hoy vivimos en una sociedad que exige, esta sociedad, este tiempo, exige más derechos y quiere menos responsabilidades. Y aquí tenemos un hombre siendo asesinado, clamando por los derechos de los que lo estaban matando. Quiero que entienda el poder de esto. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar, mis hermanos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes podemos ser para no perdonar? ¿Quiénes creemos que somos? ¿Te han hecho algo más duro que lo que le hicieron a Jesús? No lo creo. No lo creo. He conocido gente en la iglesia. Esta iglesia tiene 13 años.
de estar acá. Como el Olivo tenemos 10, pero estuvimos 5 años más acá. Y he conocido gente que llega y dice: no puedo perdonar a mi ex marido o ex esposa, o a mis hijos, o a mi padre. ¿Quiénes somos para creer que no podemos perdonar? El perdón es la llave para ser perdonados. Quiero contarle eso. Y aquí vemos a nuestro Señor, por el cual fueron creadas todas las cosas, el dador de vida, el hombre más importante de todos los tiempos, orando, perdonando. No sé cuál ha sido tu circunstancia en esta cuarentena, no sé cuál ha sido. Tal vez te despidieron, tal vez te hicieron algo sucio en el trabajo, tal vez sientes que deberías tener más apoyo de tu familia, pero no somos nadie para no perdonar. ¿Están conmigo? ¿Sí? Tal vez eres de esos que dicen: yo perdono, Dios sabe que yo lo perdoné, pero no olvido. O Dios es justo, porque como hombres yo hubiera sido Jesús y hubiera gritado venganza, o no sé qué hubiera hecho. Tal vez me hubiera vuelto ante Dios y le digo: Señor, ¿por qué a mí? Pero nuestro Señor no. Nuestro Señor perdona y nos enseña que a pesar de la situación más dura, debemos tener un corazón puro, que no busca venganza, sino que perdona fácilmente, que sus cargas son livianas. La segunda palabra de nuestro Señor en la cruz, Lucas 23:43. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor nos enseña una vida disponible y abnegada. ¿Usted ha leído esto alguna vez? Sé que todos lo han escuchado. Está el Señor en medio de su dolor, de su sufrimiento, y tiene tiempo para preocuparse y llevar a una persona más a los pies de su Padre. Una persona más. Y este ladrón admite que él había hecho lo malo y que él merecía estar ahí, pero que este hombre no había hecho nada malo. Y Jesús le dice: ¿sabes qué? De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y a veces en medio de la guerra no entendemos nuestro llamado, porque el Señor nos mandó a evangelizar y se nos olvida, porque tenemos muchas carreras, tenemos muchas cosas encima y tenemos que sacar adelante una familia, tenemos cualquier cosa. La Biblia no dice que debemos evangelizar cuando estamos bien, dice que debemos evangelizar siempre. Es nuestra forma de ser, discipular, nuestra forma de ser. Siempre lo hace, siempre, porque entendemos que son más importantes los propósitos de Él que los nuestros. Somos llamados a evangelizar y a entregar nuestras vidas como el Señor en medio del mayor sufrimiento. No importa, voy por más. ¿Están conmigo? ¿Sí? Jesús murió trayendo la verdad de la vida eterna a un alma condenada, una más. Porque la palabra del Señor dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. Y eso somos usted y yo. Número 3, una vida preocupada por los demás. En medio de la guerra, preocupado no por mí, por los demás. Juan 19:26 dice que cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, o sea, Juan se llama a sí mismo el discípulo que Jesús amaba, le dijo: apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Y el discípulo le dijo: ahí tienes. Y al discípulo le dijo: ahí tienes a tu madre. Y a partir de entonces, ese discípulo se llevó a María a vivir a su casa. Te quiero contar en el contexto que estaba pasando. Se cree, es muy probable, 99% probable, de que José había muerto tiempo atrás. En los evangelios ya José no aparece en los evangelios, muy probablemente había muerto. Recuerde que la muerte era inminente, en cualquier momento te ibas. Así que José había muerto y María era una mujer viuda. Y ser viuda en esa sociedad era la cosa más difícil. No tenías nada. Así que María era una viuda. Y Jesús no quería que Jesús en la cruz, crucificado, se preocupó por su madre. Y quiso que su madre se quedara con alguien que era
que conocía a un creyente, no con sus hermanos en ese momento no eran creyentes y no creían en él. Así que él se preocupó por su mamá. Y en medio de la guerra muchas veces, y yo soy el primero, muchas veces te estresas y sabes que se te olvida que las personas que están alrededor tuyo son personas, tu familia, son tan importantes, y nos volvemos egoístas y podemos creer que tenemos el derecho de hablarle mal a alguien o tratarlo mal. Y Jesús nos enseña que Él, en el sufrimiento más grande, la angustia más grande, el temor más grande, la desolación más grande, estaba preocupado por su madre. He atendido muchos jóvenes heridos. Para los que son papás en mi vida, el Señor me ha permitido atender muchos jóvenes heridos por sus padres, padres que nunca los atendieron, que tal vez les dieron dinero, pero no les daban amor, otros que no les daban ni dinero ni amor, otros que sus papás les prometían cosas y nunca les cumplían. Le quiero contar que una vez me senté con una señora, mamá de una joven en la iglesia, y la señora decía: es que yo no quiero vivir, no tengo ganas de vivir. ¿Sabes qué? Yo le decía: señora, no tiene ganas de vivir, entonces viva por su hija, no sea tan egoísta, viva por ella. Porque como cristianos, si nos llamamos cristianos, entendemos que ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. No se trata de mí, se trata de Él, se trata de lo que el Señor me ha dado. Así que aquí estaba el Señor, preocupado por su madre mientras agonizaba. 4, una vida entendida de las implicaciones del pecado. Una vida entendida es que el pecado trae muerte. Mateo 27, 46. Jesús dice, desesperado en la cruz, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús, quien nunca pecó, está en la cruz muriendo por su pecado y el mío. Nunca pecó, pero muriendo por su pecado y el mío. No se nos puede olvidar nunca ese. Es el evangelio, no me importa que lo haya escuchado miles de veces. Es tu vida y es mi vida por la que Jesús murió. Está Jesús ahí muriendo por nuestros pecados. Y el Padre no podía acercarse a Él, porque el Padre es santo, 3 veces santo, tan santo. Derek lo predicaba el domingo pasado, tan santo que no se pueden acercar Él no puede acercarse al pecado. Note esto, una de las verdades más terroríficas del universo: el pecado logró separar por un momento al Padre del Hijo. Note eso, logró separar al Padre del Hijo. No existe, nadie puede hacer eso, solo el pecado pudo hacerlo. Ve el poder que tiene el pecado. Así que Dios no pudo acercarse, porque la carga que Jesús traía, nuestros pecados tan oscuros que Él traía, el Padre no podía acercarse a Él. Así que Jesús ora al Padre porque lo conocía, por eso le dice Dios mío, porque es una oración personal. Él conocía a Dios tan personal que le dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado, desolado, abandonado de una forma tan terrible? Muchas veces nosotros jugamos con el pecado, con ese pecado que es tan poderoso, que pudo separar al Padre y al Hijo. Jugamos y nos tentamos con el pecado. Nos tentamos cuando hablamos conversaciones que no debemos, cuando nuestros oídos son prestados para escuchar chismes. Nos tentamos cuando vemos televisión o redes sociales y pensamos: que soy tan buen cristiano, eso no me afecta a mí. Jugamos con eso. Y no hemos entendido que el pecado es tan dañino. El pecado te mata. La paga del pecado es la muerte. Te mata. Uno de estos días venía de un trabajo que estábamos haciendo, una remodelación que estaba haciendo de un proyecto ahí X. Y la cosa es que venía con un muchacho que trabaja con nosotros, que vive ahí por la finca. Y veníamos en una presa, y había una presa gigante de carros, porque había un loco en la calle, así, un drogadicto loco que brincaba y hacía loco y no dejaba que nadie pasaba.
Y no hemos entendido. Yo veía eso y él me preguntaba, mira, ¿vos qué crees de eso? Estamos en un proceso de evangelizarlo a él. Y este muchacho que estaba conmigo me preguntaba que qué pensaba de eso. Hoy en día la peor enfermedad que hay es la esquizofrenia, que es una enfermedad del alma. Se los decía la última vez que prediqué, del alma. Como tantas enfermedades que hay del alma. Y sabe que es producto de tanto pecado que la gente se vuelve loca. Entonces, toda esa gente que mata, que ha estado matando mujeres en nuestra sociedad, gente enferma, depravada, ¿de qué? De tanto pecado. ¿De qué? De tanta pornografía, de tanta basura que se dejan meter en su mente. Enfermedades del alma, violadores, asesinos, enfermedades del alma. Porque el pecado corrompe el alma a un nivel tan grande. No hay ley, porque el pecado no se calma con leyes. No se calma con que le metan cadena perpetua. Solo Cristo es la cura del pecado. ¿Sabían eso, mis hermanos? Nada más. Entonces, una vida entendidos de lo peligroso que es el pecado, de las implicaciones que están en el pecado. 5. Vivir reconociendo nuestra fragilidad. Ya voy a terminar. Nuestra fragilidad, somos frágiles. Juan 19:28. Y el Señor ya estaba muriendo, ya estaba agonizando, y dice esta frase: tengo sed. ¿Lo has escuchado? Tengo sed. Y esta no es una alegoría. Hablaba con Derek eso ayer. No es una alegoría. No es que el Señor tenía sed de algo espiritual. No. El Señor tenía sed. Era su humanidad. Él mismo, Él como hombre, se estaba muriendo de sed, porque se estaba desangrando por horas, días. Él tenía sed porque no había bebido nada por horas. Su cuerpo había perdido todo su líquido. Se estaba deshidratando por tanta sangre y agua que había perdido. Y esa declaración es de un hombre agonizante. Jesús estaba experimentando los resultados de su humanidad y él tenía sed de solo tomar algo. Y el Señor nos enseña que nuestra vida es frágil, que en cualquier momento nos vamos. Hoy estás, mañana no estás. Escuché eso de un amigo mío que tiene unos restaurantes. Le quiero contar eso. Y un día lo fuimos a visitar y fuimos mi esposa y yo, y entramos a uno de sus restaurantes y me presenta y él me dice: él es un amigo mío, Ivo, un chef. Él es graduado del Gordon Blues, un chef buenísimo. Me dice: él es un amigo mío. Y ya me lo presenta y tenemos una conversación así, muy corta, y me voy. Ese mismo día me conecto en la noche, estábamos mi esposa y yo viendo tele, y veo una noticia de que una persona se estrelló en moto, un chef conocido, se estrelló en moto en la pista, andaba en una Ducati. No sé si usted sabe algo de motos, yo no sé nada, José Pablo sabe mucho de motos, pero una Ducati es como la moto más rápida que hay, y resulta que era Ivo, y se mató esa misma noche, se mató. Entonces le escribo yo a Carlos, a mi amigo, que él es un surfo ahí, todo hippie cristiano, pero él es muy relajado, y le digo: Carlos, mae, su amigo Ivo se mató hoy, ¿lo viste, mae? Tal, lo siento mucho. Y me dice: mae, sí, hoy estás, mañana no estás. Y yo: ok, es la verdad, mañana te vas. Y creo que hasta cierto punto el COVID ha servido para entender la inminente que es la muerte, y cómo, sabiendo eso, debemos apreciar cada momento que estamos acá y estar bien con nuestro Señor y hacer lo que tenemos que hacer. Dice Eclesiastés 7:4: el que es sabio piensa mucho en la muerte. Otra versión: el corazón de los sabios está en la casa del luto. El que es sabio está constantemente pensando en la muerte, mientras que el necio solo piensa en divertirse. Mas el corazón del necio está en la casa de la alegría. El que es sabio entiende que la muerte es inminente, que en cualquier momento viene. Y esta afirmación tan corta de nuestro Señor, tengo sed, representa que somos frágiles, que en cualquier momento nos vamos. El Señor nos enseña a reconocer nuestra fragilidad. Número 6, y ya voy a terminar, mis hermanos: vivir por terminar la obra que Dios nos envió a hacer. Y esta es tal vez la más importante de todas. Vivir para
terminar la obra que Él nos mandó a hacer. Juan 19:30, el Señor dice: consumado es, consumado es. ¿Sabe qué significa eso? He terminado, he logrado, he completado mi tarea. Porque Jesús vino, sanó a miles, predicó como nunca antes nadie había predicado, hizo proezas que nadie nunca había hecho y hará. La creación obedecía al Señor, los mares obedecían al Señor, sacó demonios, hizo todas las cosas más increíbles de todo. No hay hombre como nuestro Señor. Los demonios se aterrorizaban al verlo. Pero ¿sabe qué? Más que todo eso, Él vino con un propósito: salvarnos a nosotros, morir por el pecado suyo y mío. Y Él vino con ese propósito y aquí lo estaba cumpliendo. Así que Él dice: consumado es. Señor, vine a cumplir lo que tú me mandaste a hacer. Tuvo miedo al punto que comenzó a sudar sangre antes de ser crucificado, pero terminó la obra que el Señor lo mandó. Debemos aprender del ejemplo de nuestro Señor, de poner las prioridades después de esta guerra, en este momento de guerra. Aprende a poner las prioridades como son, porque cuando salgas serás una persona más entendida de todo, de cada cosa que vivas. A veces el Señor murió por nosotros, entregó todo, su última gota de sangre, y a veces no podemos ni conectarnos a una reunión de jóvenes, o no podemos dejar de cocinar en la casa, o creemos que no tenemos tiempo para llamar a mi hermano de la iglesia, o a mi amigo que necesita que le prediquen. Y una vez les contaba a ustedes que una de las cosas que yo más me arrepiento en mi vida, mi esposa y yo, después de un viaje muy largo, vimos en un tren a una muchacha que se había querido suicidar porque se lo habíamos marcado en sus manos. Yo tuve la oportunidad de predicarle, no hablaba su idioma, pero tenía la oportunidad de predicarle, no sé cómo. ¿Sabe qué? No lo hice, estaba muy cansado. Y me arrepiento tanto de eso. Lo pienso tantas veces, yo digo, ¿por qué no? Tal vez ya se suicidó. ¿Por qué no? ¿Y saben por qué? Porque a veces pensamos que nuestra agenda es más importante que la del Señor. Por lo menos me ayuda a pensar y reivindicar mi vida, y creo que el Señor me dio una nueva oportunidad. Y ahora cada vez que pasa algo, mi esposa me dice: vieras que una persona X, que es un proveedor de la compañía de nosotros, X, yo lo veo como deprimido, invítelo a la iglesia. Yo sí, lo voy a invitar a la iglesia, ¿qué importa? Una reunión de trabajo, ¿qué importa? Invito a la gente a la iglesia, ¿qué importa? Porque tenemos que entender que los propósitos eternos de Dios son más importantes que los nuestros. Dice Eclesiastés 7:1: vale más una buena reputación que un perfume costoso, y el día que morimos es mejor que el día que nacemos. Y si usted entiende el contexto de esto, está diciendo que la persona que tiene buena reputación, que ha hecho lo correcto, que ha hecho lo que el Señor manda, esa persona el día que muere es mejor que el día que nace, cuando no ha hecho nada. Eso es increíble. Pablo decía: para mí la muerte es ganancia. ¿Saben qué? No me importa morirme. Mi vida es Cristo, la muerte es ganancia. Porque he peleado la buena batalla, porque he hecho lo que el Señor manda que hagamos. ¿Están conmigo? Ya voy a terminar, falta el último punto. Quiero que cierre sus ojos. Sé que no podemos movernos como antes, no puedo llamar a la gente al frente. Quiero que cierre sus ojos y mediten esta última palabra. ¿Está bien? Las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, su última enseñanza, vivo, de carne y hueso, y es vivir confiado en Dios. Lucas 23:46, el Señor dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. En tus manos. Porque por más difícil que haya sido mi tarea, por más dolor, por más humillación, por más sufrimiento, Él sabía que sería crucificado, siempre lo supo, caminó sabiendo lo que tenía que hacer todos los días de su vida. Sabía en quién confiaba, sabía que confiaba plenamente en Dios, y que Dios no abandona
Dios no miente, no engaña. Él no es hombre para engañar, sino que todo lo que Dios dice es cierto. Todo lo que está en su palabra, todas las profecías que usted lee en su Biblia se cumplieron y se cumplirán, porque Él no miente. Él prometió que cuidaría de nosotros y lo hace. Quiero decirles eso, mis hermanos, lo hace todos los días. Jesús vivió una vida perfecta y tuvo una muerte perfecta. Escuche eso, escuche esto muy bien, porque con eso va a terminar. Escuche esto muy bien. Dios resucitó a Jesús debido a su vida perfecta. Perfecta. Nadie nunca merece ser resucitado, nunca, ninguno de nosotros, nunca. Pero por el sacrificio de Él, por el corazón puro, abnegado de Él, que murió por nuestros pecados, que entregó su vida en medio de la guerra más grande, Dios nos ve. Cada vez que Dios te ve, ve a Jesús, ve a su Hijo, te ve como su Hijo, ve a Jesús y te perdona. Y porque Él vivió, nosotros vivimos. Pero porque Él resucitó de los muertos, nosotros seremos resucitados de los muertos. Y ese es el consuelo más grande. Ese es el regalo más grande que puedes tener. ¿Cómo saldrás de la guerra? ¿Cómo saldrás? ¿Qué pasará después? ¿Qué pasa después? Vamos a orar, está bien, un minuto. Nos pasamos 5 minutos, un minuto para orar. Cierre sus ojos ahí donde está. Padre, Señor, te pido por cada uno de mis hermanos, porque estamos viviendo tiempos complicados. Padre, porque estamos en guerra. Tú lo sabes mejor que nadie, Padre. Pero tenemos un Dios más grande que cualquier guerra. Padre, porque como nuestro Señor Jesús sabemos en quién hemos confiado, Padre. Padre, que este tiempo solo sirva para crecer cada día más. Padre, que sirva para ser mejores cada día. Padre, para ser más dependientes de ti, Señor. Para ser hombres y mujeres que perdonan. Padre, para ser hombres y mujeres que entienden que lo importante es la tarea tuya y no la nuestra. Padre, hombres y mujeres que se preocupen por terminar tu llamado a la vida de cada uno de nosotros y no lo nuestro. Padre, que podamos reconocer que somos frágiles y que en cualquier momento nos vamos. Padre, que en nuestra vida sea entendida las implicaciones tan grandes y tan fuertes que tiene el pecado. Padre, que en nuestra vida nos preocupemos por los demás. Que vivamos una vida disponible y abnegada.